Bueno, ¿qué es lo que usted percibe? ¿Hay alguna afectación en lo emocional en la paciente? sí, lo que pasa es que estas pacientes jovencitas llegan a tiempo porque son jóvenes. Lo triste es ver a las pacientes con endometriosis profunda, en las pacientes ya adultas, que llegan con afectación física, emocional, que no han llegado a tener hijos, que eh, han sido operadas 3, 4 veces, que esto lo vienen padeciendo hace 15, 20 años, de médico en médico, y a uno les parte el corazón, ¿no? ¿El dolor durante la menstruación afecta solamente a las pacientes mayores? Hoy vamos a hablar acerca de la endometriosis en pacientes jóvenes. ¿Cuál es la incidencia? Si hay alguna forma de prevención, ¿cuál es el tratamiento y cómo es que el entorno puede apoyar a esa paciente que cada mes con la menstruación sufre los dolores? Hoy vamos a conversar con la doctora Fabiola Escalante, ella es ginecóloga obstetra, que nos va a ayudar a comprender y a acercarnos un poco más al conocimiento y sobre todo a la conciencia de que esta enfermedad existe y de que el dolor durante los días de la menstruación no es normal. Doctora Fabiola, bienvenida. Gracias por su tiempo y por aceptar compartir con nosotros información con la audiencia. Querida Sisi, la verdad que es un placer poder compartir y conversar sobre este tema que es bastante controversial. ¿Por qué controversial? Porque es un tema importante y poco conocido, ¿no? Primero vamos a definir qué es la endometriosis. La endometriosis es un tejido del endometrio que se encuentra fuera de la cavidad del útero. El endometrio es el tejido que está dentro del útero, ¿sí? Donde va a albergar un embarazo. Si este embarazo no ocurre, este endometrio se va a desprender o descamar como si fuera menstruación. Entonces, a esto llamamos endometrio. Si este endometrio se ubica en otras partes del cuerpo, como ser el ovario, las trompas de falopio, el peritoneo o el intestino, a esto se le llama endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que va a afectar a la mujer de forma física y emocional porque va a afectar en su reproducción, ¿sí? Y el 50% de estas pacientes va a presentar infertilidad. Ahora, ¿la endometriosis se puede presentar a partir de la primera menstruación o ya cuando la mujer está más avanzada en edad? En realidad va apareciendo conforme va pasando los ciclos menstruales, ¿no? ¿Cuál es la incidencia que hay en cuanto a su experiencia o si hay algún dato estadístico en Bolivia con relación a pacientes jóvenes, adolescentes y jóvenes con endometriosis? En realidad nosotros creíamos que el porcentaje era bajito, ¿no? Pero en la actualidad vemos que este porcentaje ha ido subiendo conforme han aparecido los estudios, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que presenta? Hoy nos vamos a abocar estrictamente a la endometriosis en pacientes jóvenes, por favor, para que podamos generar esta información y sacar de nuestra estructura mental de que el dolor durante la menstruación es normal, Mm, porque así nos hemos criado con así es. eso de que no, es que está en sus días, por eso es que está de mal humor, por eso es que le duele, por eso es que no puede ir a trabajar, porque a veces el dolor es tan fuerte que a la mujer le impide continuar con sus tareas cotidianas. Así es. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que presenta una paciente joven con endometriosis? Bueno, primero vamos a hablar entonces qué es la endometriosis en las pacientes jóvenes, ¿sí? Uno de los principales problemas, sobre todo en las pacientes jóvenes, es el tiempo que transcurre desde los primeros síntomas hasta donde se realiza el diagnóstico. Y es en esto donde hay dos factores importantes, ¿sí? Como normalizando al dolor, ¿sí? Como un proceso normal en la menstruación. Y es ahí donde decimos si este dolor es normal en la menstruación o si este dolor ya no es solo de menstruación, sino de la endometriosis, ¿sí? Y el otro factor es cuando queremos hacer un diagnóstico precoz, ¿sí? Mediante un procedimiento que es una laparoscopía en un estadio temprano, pero por la edad de la paciente que es joven y porque esta enfermedad es progresiva,
y los últimos estudios evidencian que va a tener una recurrencia en un 80% al segundo o tercer año después de la cirugía. Otro caso son las pacientes muy jovencitas o adolescentes que acuden a la consulta, que nosotros pretendemos tener una conducta demasiado conservadora, pero como la enfermedad sigue igual avanzando, sigue progresando, después nos enfrentamos ante una enfermedad demasiado severa. Gracias a los avances y aportes científicos, hemos aprendido a poder llevar a estas pacientes, ¿sí? Por nombrar algunos, en el 2020 hay un estudio finlandés donde evidencia la dismenorrea es el dolor en la menstruación, evidencia que tiene mucha relación la dismenorrea con la endometriosis. Otro estudio irlandés del 2020 también, donde nos muestra la incapacidad de la paciente que no puede generar una vida normal durante el periodo de la menstruación relacionado con la endometriosis. Y el último estudio, que ha sido recientemente, en abril del 2023, por un grupo de Charles Chaperon de París, donde realmente nos impactan los resultados, donde se evidencia que el 40% de las pacientes que presentaban dismenorrea salió para endometriosis profunda. Entonces realmente nos damos cuenta que la endometriosis en las pacientes jóvenes no es rara, para nada. Probablemente sea más prevalente de lo que nosotros creíamos. Y hay pacientes que realmente se nos deben estar pasando por alto. Y quizás sea porque estamos normalizando el dolor, porque la paciente normaliza el dolor o porque hay esa cultura que tenemos y que pensamos, sí, es normal que duela en la menstruación, o el otro factor, que el dolor también es subjetivo. El, O que las adolescentes no visitan al ginecólogo, ¿no? exacto. ¿A qué edad es recomendable que una mujer, una adolescente, comience a visitar al ginecólogo? En realidad, lo prudente y lo aconsejable es desde la menarca es la primera menstruación de la niña, de la adolescente. Desde la menarca es aconsejable que se acerque al ginecólogo para realizar los controles, porque el complejo del sistema femenino, el sistema femenino es demasiado complejo. ¿Cuáles son los controles que se debe hacer una adolescente una vez inicie con la primera menstruación? Bueno, en el control se hace una historia clínica, se ven los antecedentes. En la historia clínica hay que hacer ciertas preguntas: si hay dolor en la menstruación, ¿sí? Si al defecar defeca con sangre, si hay dolor al defecar, con orina, ¿no? Porque eso también es una sintomatología de endometriosis. Y el primer síntoma, la primera señal que se debe seguir es el dolor en la menstruación. Cuando la adolescente presenta dolores durante la menstruación, debe acudir de inmediato a un Exacto. ginecólogo. ¿Cuáles serían los síntomas? Los síntomas es la dismenorrea, que es el dolor en la menstruación. Como mencioné, tener dolor en la menstruación no es normal. Quizás un cólico eventual, pero que este dolor sea en cada ciclo vaya aumentando de intensidad, o yo requiera analgésico, y a eso le añada que interfiera en mi vida cotidiana y me incapacite, eso ya no es normal, eso es sinónimo de endometriosis. Ahora, hay una relación directa entre la endometriosis y la infertilidad en las mujeres, ¿correcto? ¿Esto se puede prevenir? Claro que sí, dando un diagnóstico, ¿sí?, temprano, también el tratamiento es satisfactorio y obviamente la evolución de la enfermedad es leve, ¿no? Y el tratamiento siempre, el gol estándar es la laparoscopía, porque ahí yo confirmo el diagnóstico, ¿no? Y en la laparoscopía yo hago una citorreducción. ¿Qué significa esto? Saco todo ese tejido anormal eh, que tenga la paciente para retirarlo del cuerpo de la misma, ¿no?
y doy la medicación, en este caso una hormona que se llama Dienogest, que es un progestágeno que es bastante útil, muy bien tolerado por la paciente, que me va a disminuir bastante el dolor pélvico, me va a inhibir la ovulación y lo más importante que me va a adelgazar el tejido del endometrio, por lo tanto va a evitar la proliferación. Ahora, ¿esa cirugía es definitiva, doctora? No, como esta enfermedad es una enfermedad ¿Crónica? crónica, ¿sí? Entonces, por eso en algún momento lo mencioné, la laparoscopía en un estadio temprano muchas veces es discutida porque eh, la endometriosis, en los estudios evidencia que hay una recurrencia de un 80% al segundo o tercer año de la cirugía anterior. Entonces, si tengo una paciente jovencita, puede ser que de aquí unos 4 o 5 años tengas que ser nuevamente intervenida quirúrgicamente por la endometriosis, pero para eso damos el Dienogest. Ahora, es importante hablar acerca de las responsabilidades que tenemos cada uno. En el caso de las pacientes, sean adolescentes o mayores, si presentan dolores en la menstruación, lo primero que deben hacer es acudir a un especialista ginecólogo. Una vez llega esa paciente con referencias de dolores durante los días de la menstruación, ¿cuáles son las pruebas que tienen que realizarse para confirmar una endometriosis y cuánto tiempo pasa entre que se atienda a la paciente y se tiene un diagnóstico? Bueno, como le digo, lo principal es la clínica, ¿no? Hago una historia clínica bien detallada, antecedentes familiares, estudios por imágenes. Aquí solicito una ecografía donde vamos a evidenciar los focos endometriósicos. ¿Qué son los focos endometriósicos? Son quistes llenos de sangre, sangre vieja, ¿sí? O en otras oportunidades, ya cuando la endometriosis es severa, es profunda, todo se encuentra pegado, duro, ¿ya? También pedimos la resonancia y el gol estándar es la laparoscopía. Lastimosamente, como la laparoscopía tiene un costo elevado, muy pocas pacientes acceden a la laparoscopía. ¿Y cuál es la alternativa a ese procedimiento? Dar medicación, Dar que es el medicación. Dienogest, hasta que la paciente se pueda operar. No importa el tiempo. ¿Y hay una alternativa a la cirugía? ¿Hay una opción B para ese procedimiento? En realidad, la laparoscopía Algo tiene que sea más económico y accesible, solo la laparoscopía solo la paroscopía. para extraer, ¿no? Porque eso va a seguir generando las células, ¿no? En menos cantidad con la medicación, pero el cuerpo va a seguir generando los endometriomas. Esa es la manera en que las mujeres que tienen dentro de su plan de vida el ser mamás pueden garantizar que podrán realizarse en esa Exacto, área. sí. En realidad es la forma que podemos garantizar en cierto grado la fertilidad, ¿no? Con el Dienogest. Ahora, ¿por qué aparece esta enfermedad? ¿Hay alguna forma de prevenirla? Exactamente una teoría no existe. Bueno, hay una teoría que nos habla de un reflujo anterógrado, que en vez de que la menstruación salga por los genitales, se vaya hacia el lado de las trompas, ¿sí? ¿Cómo podemos prevenirla? Podemos prevenirla con un estilo de vida sano, realizar ejercicio, una dieta antiinflamatoria, que para eso nos ayuda una nutricionista especializada en endometriosis, detectar de forma temprana los síntomas y, como le mencioné, desde la menarca, tener contacto con el ginecólogo para hacer los controles, ya que nuestro sistema es muy complejo, ¿no? El sistema femenino. Ahora, ¿en qué momento se determina o en qué tipo de pacientes se determina la medicación y en qué tipo de pacientes ya la cirugía? Todas las pacientes deben tener la medicación, porque el Dienogest me va a trabajar a nivel de estas hormonas para que reduzca el grosor del endometrio. Todas las pacientes con o sin cirugía deben quedar con el Dienogest. Ahora, ¿y todas las pacientes son candidatas a la cirugía? Cuando son jovencitas, ¿sí? O adolescentes y estos endometriomas miden
menos de 4 centímetros las podemos observar. Pero ya cuando eh, ya hay que valorar a la paciente. Sí, es como le decía, el dolor es muy subjetivo. Puedo tener, no sé, un endometrioma de 1 centímetro y la paciente está, no sé, estrujándose de dolor, o la paciente puede tener un endometrioma, no sé, de 8 centímetros y estar tranquila, nunca sintió dolor. Eso va a depender también de cómo la paciente va tolerando el dolor, ¿no? Ahora, es importante hablar del entorno de una paciente con endometriosis, más aún si es adolescente o si es joven, porque en muchas ocasiones el dolor por la menstruación que se repite cada mes hace que no pueda cumplir con su agenda cada día durante esos 3 días. Y eso genera como una estigmatización quizá dentro de su entorno, sea laboral, si ya es más grande, o dentro de su entorno familiar. ¿Cómo se debe manejar eso que rodea a una paciente joven con endometriosis? Por eso decía que no debemos normalizar el dolor. Yo siento que esto del dolor en la menstruación es muy cultural. Ujú. Es como que el dolor es algo normal, pero para eso estamos, para orientar a las pacientes, no solamente a las pacientes, a la familia, a la sociedad en general, y decir que el dolor no es normal. Peor si en cada ciclo aumenta la intensidad de dolor, en cada ciclo necesito analgésicos para el dolor, ¿sí? Y si me incapacita para seguir mi vida cotidiana, no es normal. Hay que incentivar a las personas, a las pacientes, a los familiares, al papá, a la mamá, a la abuelita, a que vean a sus niñas y vean este síntoma y lleven a la paciente al especialista. ¿Y cuál debe ser la reacción del entorno más cercano, que es el familiar, y en caso de que sea ya una joven que está en edad laboral, el entorno del trabajo para esta paciente? Orientarla, ¿no? Y decirle, mira, ya veo que son varios ciclos, que estás con mucho dolor, que tomas analgésico o que, no sé, te quedas en cama o, no sé, estás con muchas náuseas, muchos vómitos, no puedes levantarte, vamos al ginecólogo. Ahora, ¿usted en su consulta atiende este tipo de Claro que casos sí, de endometriosis en sí, sí, adolescentes? Sí, sí, se ve sí, mucho. sí. Por eso le digo, no es raro ver pacientes con endometriosis en la adolescencia ¿Y cuál y es la pacientes afectación? jóvenes. ¿Qué es lo que usted percibe? ¿Hay alguna afectación en lo emocional en la paciente? Sí, lo que pasa es que estas pacientes jovencitas llegan a tiempo porque son jóvenes. Lo triste es ver a las pacientes con endometriosis profunda, en las pacientes ya adultas, que llegan con afectación física, emocional, que no han llegado a tener hijos, que eh, han sido operadas 3, 4 veces, que esto lo vienen padeciendo hace 15, 20 años, de médico en médico, y a uno les parte el corazón, ¿no? Y el tratamiento es más sencillo también y más efectivo Claro, en cuanto antes. realidad sí, es cirugía y dar rienojez. Obviamente ya en estas pacientes que vienen afectadas emocionalmente, ¿sí? Ya también pedimos interconsulta con psicología. Apoyo multidisciplinario, psicología, nutricionista. Claro, entendiendo de que un ser humano debe ser tratado en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual, Exacto, ¿no? Porque exacto. somos seres tripartitos. Bueno, Así es. doctora, muchas gracias por su tiempo, por su explicación. Es tan importante acercar información de personas formadas, profesionales, especialistas sobre algunas enfermedades sobre las que hay mucho tabú, mucha vergüenza quizá, o no hay muchas herramientas para poder comunicar de manera asertiva lo que estoy sintiendo, lo que me está pasando y lo que espero también de mi entorno frente a mi situación. Así es. Esperemos que esta información sirva de mucho para orientar a la gente que lo necesita, a la familia, a las pacientes. Y nuevamente repito, no normalicemos el dolor en la menstruación. No es normal. No es normal que nos duele en cada ciclo. No es normal que tomemos analgésico para que nos pase el dolor
o que nos incapacite. Así que acudan al especialista y bueno. No quiero cerrar sin una pregunta más. ¿El sangrado abundante durante la menstruación es normal? Tampoco es Tampoco es normal. normal. Y el sangrado intermenstrual tampoco es normal. Así como el dolor en las relaciones sexuales, antes y durante la menstruación. En todos esos casos hay que consultar al Hay que especialista. consultar. Bueno, Exacto. gracias, doctora Bueno. Fabiola. A ustedes gracias por seguirnos y vamos a concluir este podcast con este mensaje. No normalicemos el dolor durante la menstruación. Acudamos a tiempo a un médico que nos puede orientar y nos puede guiar para hacer los exámenes que nos ayuden a dar con un diagnóstico certero y sobre todo a tiempo.